Dios les bendiga a todos. En esta tarde quiero darles una palabra de esperanza. Quiero decirles que esta situación que estamos viviendo en el mundo va a pasar. Esto no es una situación permanente, sino que es una situación temporal. El Salmo 30 en el versículo 5 dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la mañana durará el lloro por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Este salmo dice que el favor de Dios dura toda la vida, la misericordia de Dios dura para siempre. La misericordia de Dios es todos los días, es para siempre. Su ira solo es un momento. Esta situación que estamos pasando es solamente por un momento, es momentánea, va a pasar. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Yo quiero decirles, y usted puede decirlo ahí en su casa cuando mire este video, que Dios es bueno. Dios sigue siendo bueno y Dios sigue estando en el control de todas las cosas. El diablo es un mentiroso. Así que el diablo le quiere pintar ahora mismo a la gente el peor escenario. Sí, eso es lo que estamos escuchando en todo el mundo. El diablo está pintándole a la gente el peor escenario. Pero yo quiero decirte que Dios sigue siendo bueno y el diablo sigue siendo mentiroso. Así que hoy quiero compartirles cómo derrotar las plagas. La palabra del Señor dice en Segunda de Crónicas, capítulo 6, segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 28 al 31. Dice: si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. ¿Cómo derrotar las plagas? La situación que estamos viviendo con este virus corona, esta peste, ha superado la capacidad de los seres humanos. Pero yo le tengo a usted buenas noticias. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Esa es la pregunta que se hace toda persona en todo el mundo. En este mismo instante, la gran pregunta que los seres humanos están haciendo es la que el salmista se hizo en el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta de Dios es la siguiente: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Esa es la palabra para este momento. Solo Dios tiene las respuestas. Solo Dios. Este es un tiempo para refugiarse en la presencia del Señor. Este es un tiempo para refugiarse en Dios. ¿Qué son las plagas? En Éxodo capítulo 10 del versículo 1 y versículo 2 dice que las plagas son las señales de un Dios bueno y misericordioso, anunciándole al mundo que se acerca la venida del Señor. Y usted me dice: pastor, ¿por qué dice que las plagas son las señales de Dios, las señales de un Dios bueno y misericordioso? Éxodo 10, versículo 1 y versículo 2 dice lo siguiente. En Éxodo 10, versículo 1 y versículo 2 dice lo siguiente: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón
porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, las señales de Dios, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas, dice Dios, las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces, ¿qué son las plagas? Son las señales de un Dios bueno y misericordioso, anunciándole al mundo que se acerca la venida del Señor. Este es un tiempo para el arrepentimiento. En el pasaje que hemos leído en segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 28, dice que si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, lo que estamos viviendo ahora mismo, si hubiere tizoncillo o añulo, estas son plagas que vienen a comerse las cosechas. La langosta o el pulgón son plagas que vienen a devorar las cosechas, y que por ende, a consecuencia de que devoran la cosecha, vienen a producir un problema en la economía, viene a traer una situación en la economía que sobrepasa la capacidad de los gobiernos y que sobrepasa la capacidad de todo ser humano. Solo Dios tiene la respuesta. Entonces la pregunta es, ¿por qué vienen las plagas? ¿Por qué vienen estas pestilencias? El verso 28 nos anuncia a nosotros que si vinieren estas cosas, porque van a venir, y esta no es la primera ni la última, están profetizadas en Mateo 24, versículo 7, dice que vendrán pestes, o sea, pestilencias, y pestes con una S no singular, sino plural, no una peste, sino varias pestes. Así que tenemos que prepararnos, pero Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo bueno. Así que en Éxodo capítulo 3, versículo 9 nos da la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué es que vienen las plagas? Éxodo capítulo 3, versículo 9 dice lo siguiente: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice Dios, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 16 de Éxodo capítulo 3, le dice Dios a Moisés: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado. Mire que es una visitación de parte de Dios. Y he visto lo que se os hace en Egipto. Versículo 17, y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Ese es el propósito de las plagas. Dios nos va a sacar de las aflicciones de Egipto. Versículo 19 en adelante dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano, dice Dios, y heriré a Egipto con todas mis maravillas. Las maravillas de Dios son milagros. Las plagas, las 10 plagas de Egipto, fueron milagros que Dios hizo en Egipto. Las maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo, al pueblo de Dios, gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Las plagas, ¿por qué vienen las plagas? La respuesta es: por la dureza del corazón de los seres humanos. Por la dureza del corazón de los seres humanos. En otras palabras, por la injusticia. Los juicios de Dios que han venido sobre la tierra es a causa de la injusticia, por la dureza del corazón del hombre. ¿Por qué vienen? ¿Para qué vienen? Vienen para que el ser humano se arrepienta de sus pecados. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo inusual. Hoy todo el mundo está encerrado en su casa
no solamente en Honduras, en todas las naciones del mundo. Y esta es la gran oportunidad para que la iglesia predique el evangelio. La gente estaba ocupada y no quería escuchar la palabra de Dios, pero hoy están escuchando la palabra de Dios. La gente estaba muy ocupada y le habían dado la espalda a Dios y no querían saber nada de Dios, pero Dios hoy puso a todo ser humano en un stand-by, en un alto, los puso en jaque y está llamando y está Dios obteniendo la atención de los seres humanos. Dios llamando la atención del ser humano por amor y por misericordia, porque Dios es un Dios bueno y un Dios de misericordia, y hace que el ser humano le da oportunidad para que se arrepienta de sus pecados. Este es un tiempo para el arrepentimiento de aquellos que no conocen a Cristo. Las 10 plagas de Egipto no tenían la intención de destruir al ser humano. Las 10 plagas de Egipto que conocemos, y que por cierto no son 7. Hay gente que dice las 7 plagas de Egipto. No, son 10 plagas en Egipto. No tenían la intención de destruir al ser humano, sino que la intención era que reconocieran que los ídolos que Egipto estaba adorando no son dioses. No son dioses. Hoy en día la gente de este tiempo también están adorando a muchos ídolos. El dinero se ha vuelto un ídolo. El yo de las personas se ha vuelto un ídolo. El orgullo de la gente se ha vuelto un ídolo, y Dios está derribando, está trayendo abajo todos esos ídolos. La gente le ha dado la espalda a Dios y ha dejado a Dios por último. No le han dado a Él el primer lugar, y Dios está llamando la atención de los seres humanos. Pero las 10 plagas de Egipto no tenían la intención de destruir al ser humano, sino que la intención, cada plaga vino para tocar, para hacerle ver a los egipcios que los dioses que ellos adoraban, los ídolos que ellos adoraban, no eran dioses. Que hay un solo Dios verdadero, un solo Dios vivo, y se llama Jehová de los ejércitos. Se llama Dios el Señor, Jesucristo el Hijo de Dios, que vino a este mundo. Por ejemplo, para que usted vea que las plagas que Dios envió a Egipto no eran para destruir al ser humano, a los egipcios, sino para derribar a los ídolos que ellos adoraban. Por ejemplo, ellos adoraban al río Nilo, y al río Nilo ellos le llamaban el padre de vida. Ellos al río Nilo le llamaban padre de los dioses. Por ejemplo, las ranas, la plaga de las ranas vino porque los egipcios adoraban las ranas como un símbolo de fertilidad. La plaga de las moscas vino para destruir al dios Belcebú. Ellos adoraban a Belcebú, que se llama el señor de las moscas, porque ellos creían que Belcebú tenía el poder de quitar las moscas. Las moscas picaban con una picadura que enfermaba a la gente y también dañaba las cosechas, y por eso ellos adoraban a Belcebú, y Dios les envió la plaga de moscas para demostrarles que Belcebú no era un dios. Así que las plagas son el juicio contra el mundo, no contra la iglesia. Es importante que la iglesia, los hijos de Dios, los creyentes sepan esto, que las plagas nunca han sido contra la iglesia, sino contra el mundo, para que el mundo se arrepienta. Éxodo capítulo 8 y versículo 22 nos describe esto. Éxodo capítulo 8 y versículo 22 dice lo siguiente. Éxodo 8, 22. Y aquel día, dice Dios, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas, le dice a Faraón, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Este es el propósito de Dios con las plagas, con las pestilencias, que el mundo sepa que hay un único Dios verdadero, solo hay un Dios vivo, y se llama Jehová de los ejércitos. Se llama Jesucristo el Señor. Así que dice Dios, y yo pondré redención, es decir, separación
entre mi pueblo y el tuyo, le dice a Faraón. Mañana será esta señal, es una señal, es una señal. Así que Dios hace separación. Los juicios son contra el mundo y no contra la iglesia. El juicio del pecado fue ¿por qué la iglesia no participa en estos juicios? Porque el juicio del pecado nuestro, los que somos la iglesia, los que somos hijos de Dios, los que les hemos entregado nuestra vida a Cristo, el juicio de nuestros pecados fue dado sobre la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí Cristo en la cruz del Calvario llevó el juicio de nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados y llevó nuestras enfermedades, y por su llaga nosotros fuimos curados. Él cargó no solamente nuestros pecados para darnos salvación, cargó nuestras enfermedades para darnos sanidad, cargó nuestra maldición para darnos libertad, cargó nuestra miseria y nuestra pobreza para darnos prosperidad y bendición. Y eso es lo que Dios le está ofreciendo hoy a cada ser humano a través de esta circunstancia, a través de esta situación de peste, de pestilencia, de este coronavirus. No es para destruir al ser humano, es para que el ser humano se vuelva a Cristo y le entregue su vida a Dios y haga a Jesucristo el Señor y Salvador de sus vidas. La protección del pueblo de Dios es con la intención de que la gente conozca a Dios y haga a Cristo el Señor y Salvador de su vida. ¿Qué hacer en este tiempo? El versículo 29 de lo que estamos viendo en el pasaje nos dice qué es lo que debemos de hacer en este tiempo. Vuelvo al pasaje original, segundo libro de Crónicas, capítulo 6, el versículo 29. El 28 nos dice que van a venir que si viniere el hambre, que si vinieren las pestes, que si viniere la langosta o el pulgón, todo aquello que destruye la plaga. Y después de esta situación va a venir una situación donde la economía será afectada. Entonces Dios nos da ya la solución, no solamente para el problema actual del virus corona, sino que también nos da la solución Dios de lo que vendrá en la afectación de la economía. Y esta es la respuesta de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Esta es la receta de Dios para la iglesia y para el mundo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Versículo 29 dice: toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre. Hoy en día, toda oración en este tiempo, entre más oración, ¿qué tenemos que estar haciendo ahora que estamos en esta cuarentena? Pues hacer oración. Toda oración, dice aquí el pasaje, todo ser humano en este mundo le debe a Dios oración. Tenemos una deuda con el cielo de oración. No hemos orado, no le hemos dado gracias a Dios por sus bendiciones, no le hemos dado gracias a Dios ni por la comida que comemos. Es el tiempo que tenemos que nosotros levantar oración al cielo. Toda oración. Entre más oración se haga en la tierra, más rápido saldremos de esta situación. Toda oración. Todos le debemos a Dios oración. El más grande movimiento de oración a nivel mundial se está dando ahora mismo. Como cuando en el tiempo que Pedro estaba encarcelado, dice la Biblia que Herodes puso a Pedro en la cárcel y que pretendía sacarlo para darle muerte. Y dice la Biblia, pero la iglesia hacía oración por Pedro sin cesar. Y entonces Dios envió un ángel para que abriera la cárcel y Pedro saliera de una manera sobrenatural. La oración que levante la iglesia, la oración que haga cada persona, cada hombre, cada mujer, cada familia, allí reunidos con sus hijos en sus casas, levanten oración, porque dice aquí la palabra de Dios que Dios escucha la oración de toda oración y todo ruego de cualquier hombre, de cualquier persona. Dios escucha la oración de cualquier persona que a Él clame. Este es un tiempo de levantar las manos al cielo y orar y clamar a Dios. Dice que cualquier hombre que orare y
cualquier pueblo, el pueblo de Dios y el pueblo de Dios orare, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, es decir, cualquiera que tiene una situación difícil, cualquiera que tiene una necesidad, cualquiera que está pasando hambre, cualquiera que está pasando enfermedad. Y hoy vamos a orar por la gente que ha sido infectado por ese virus. Y hoy vamos a orar por la economía que va a venir en el nombre de Jesús, y Dios hará milagros. Dice que cualquiera que conociere su llaga y su dolor y su corazón, si extendiere sus manos al cielo. Este es el tiempo de extender nuestras manos al cielo y levantar nuestra mirada al cielo y decirle al Señor: Señor, perdona nuestros pecados. Y decirle al Señor: gracias, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Es el tiempo de levantar nuestras manos al cielo. La oración es el medio que Dios ha provisto para que nosotros nos comuniquemos con Él. El propósito de la oración es que el hombre dependa totalmente de Dios y el hombre pueda acercarse a Dios. ¿Cómo es la forma? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? A través de la oración. ¿Qué es la oración? Es hablar con Dios. Hable con Dios así como usted habla con su amigo. Hable con Dios así como usted habla con su compañero. Hable con Dios. La oración es sencilla, es hablar con Dios y es la manera para acercarse a Dios. Y dice aquí que toda persona que esté en su dolor o en su llaga, que tenga una necesidad o una circunstancia, puede acercarse a Dios a través de la oración para recibir la respuesta para su sanidad, para su salvación y para su liberación. Dice el texto que Dios, versículo 30, entonces cuando se haga oración en la tierra, dice la Biblia, el Señor Dios oirá desde los cielos. Dios nos oirá. Dios escucha a toda persona que a Él clama. Dios escucha a toda persona que a Él ora. Dios está escuchando el clamor de Honduras. Dios está escuchando el clamor de las naciones que están orando ahora mismo. Y Dios oirá desde los cielos, desde el lugar de su morada, y perdonará. Aleluya, Dios perdonará el pecado, así como ha perdonado el pecado de todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo. Dios perdonará el pecado de todo aquel que se acerque a Él, creyendo y recibiendo a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Dios escuchará y Dios perdonará y dará a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo Dios conoce el corazón de los hijos de los hombres. Solo Dios conoce el corazón de los hijos de los hombres. Dios, finalmente quiero decirte que Dios quiere sanar el corazón de los hombres. Dios quiere sanar el corazón de las mujeres, de los jóvenes, de los niños. Dios quiere sanar el corazón del ser humano. ¿Por qué? Me dice usted, ¿por qué, pastor? Porque el corazón de los seres humanos está enfermo. Hay mucha necesidad en el corazón. Hay una necesidad de cambio en el corazón de los seres humanos. Jeremías capítulo 17 y versículo 9 dice que engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón de los hombres y perverso. Y dice, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. El ser humano ha sido engañado por su propio corazón. El diablo ha tejido una estrategia para provocar en el ser humano un autoengaño. El ser humano se ha autoengañado al darle la espalda a Dios, al creer que no necesita de Dios. Pero estos son los tiempos donde toda persona en este mundo se está dando cuenta que sin Dios nada somos. Dice Juan 15:5, apartados de Él nada podemos hacer. Hay un autoengaño en el corazón del ser humano. El corazón del ser humano está enfermo y necesita un cambio en el corazón. Porque el corazón está enfermo,
Por eso es que hay tanta injusticia, por eso es que hay derramamiento de sangre, por eso es que unos se levantan contra otros, padres contra los hijos contra los padres, por eso es que hay envidia, por eso es que hay contienda, por eso es que hay corrupción en el corazón de los gobernantes, por eso es que hay injusticia, por eso es que hay tanta situación que ha traído los juicios de Dios. El corazón es el ser interior del ser humano. El corazón es el centro de la vida misma. Así que la vida de la persona está en su corazón. Así como es la persona en su corazón, así es él. Así que cada uno tiene que examinar su corazón. Ahora, es imposible que el hombre cambie su corazón si no le abre su corazón a Cristo. Si Cristo no entra al corazón del ser humano, el ser humano no cambia, porque no hay forma de cambiar al corazón del ser humano. Solamente Cristo puede cambiarle el corazón al ser humano. Así que tienes que entregarle tu vida a Cristo. El ser humano necesita a Cristo en su corazón. De lo contrario, no habrá cambio. Finalmente yo quiero orar. Hemos visto las noticias. Hemos visto las personas en Italia, en España. Los médicos están llorando porque ya sobrepasó su capacidad. Muchos se han infectado. Ya no tienen cómo dar atención. Ahora es cuando necesitamos que Dios haga milagros. Así que yo voy a orar. Y si usted ve este video, ore en su casa. Queremos orar por los que se han infectado de este virus. Queremos declarar que Dios trae sanidad. Dice la Biblia que por su llaga nosotros fuimos curados. Jesucristo en la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por su llaga nosotros fuimos curados. Por esa palabra, yo envío esa palabra a los que se han infectado de este virus en cada nación de la tierra, especialmente en Italia, especialmente en España, donde hay muchos hondureños y donde han muerto hondureños. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, que no morirán, sino que vivirán y contarán las obras del Señor. Testimonios se van a levantar de estas personas porque Dios está haciendo milagros en ellos. Ahora mismo Dios está sanando. Ahora mismo yo puedo ver hombres que están siendo sanados. Puedo ver ancianos que se están levantando de sus camas. Puedo ver a los niños siendo sanados. Puedo ver al virus siendo echado fuera. En el nombre de Jesús reprendemos al virus corona. Ahí cuando usted ve este video, levántese y ore. Reprenda ese virus. Repréndalo en el nombre de Jesús. Échalo fuera, porque no es la intención de Dios destruir al ser humano. No es la intención de Dios traer enfermedad. No es la intención de Dios destruir al hombre. No es la intención de Dios hacerle daño. Echamos fuera en el nombre de Jesús este virus. Lo reprendemos y levantamos nuestra mirada y nuestras manos al cielo y decimos: Señor, Señor, perdona la tierra, perdona los pecados, perdona las injusticias, Señor, y trae sanidad. Padre, te pedimos que apresure, Señor, este tiempo para que podamos salir, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos para que venga el cambio. Oramos para que la economía de Honduras, Señor, no sea afectada. Oramos para que en Honduras no hayan casos, ya no hayan más casos de infectados. Anulamos y cancelamos las proyecciones que han hecho, Señor, la OMS y la OPS. Las proyecciones que han hecho, las cancelamos porque son diagnósticos que se vuelven diagnósticos negativos. Los cancelamos. Declaramos que por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, no habrán más infectados. Esa proyección la cancelamos, ese diagnóstico lo cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos un diagnóstico nuevo. Declaramos la sanidad de la tierra de Honduras. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, te pedimos, sana nuestra tierra. Sana, Señor, las casas. Sana las familias. Sana los matrimonios, Señor. Sana los hijos. Sana los niños. Sana los jóvenes, Dios. Sana los hombres, las mujeres, los ancianos. Padre, pedimos que la sangre de Cristo cubra Honduras.
Pedimos que un ejército de ángeles venga sobre Honduras, Señor, y eche fuera toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Y te damos a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Veremos los testimonios y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.